Ven, acércate. Vamos, ponte cómodo porque llegó el momento especial de nuestro club infantil. ¿De qué? De nuestra historia favorita. Y aprenderemos más de nuestro amigo Jesús. ¡Sí! Con tu tía Sasha, desde Hebron, Indiana, en Estados Unidos. Hola mis niños, les saluda su tía Sasha y me siento muy contenta de tenerles conmigo hoy. Así que para comenzar, toma asiento y ponte muy cómodo en tu lugar favorito y presta mucha atención porque vamos a estar escuchando una hermosa historia que lleva por título Se elige un rey. ¿Qué harías tú si te pidieran que eligieras a alguien para ser rey? ¿Dónde lo buscarías? ¿Qué clase de persona sería? Ese era el problema de Samuel. Los ancianos de Israel le habían dicho, danos un rey. Ahora le tocaba a Samuel encontrar uno. Sin duda que pensó en todos los jóvenes buenos que había conocido en sus viajes por todo el país. Allí estaba ese muchacho alto y fornido que había visto en una reunión en Gilgal. Pero no era lo suficientemente bueno. Estaba también ese muchacho bien parecido que vivía en un hogar que había visitado en Betel, pero no era bastante fornido. Sin embargo, en alguna parte debía haber un joven apto para el cargo. Pero, ¿quién era? ¿Y dónde estaba? Entonces, un día, Dios le dijo a Samuel que no tendría que buscar más. El joven venía a su encuentro y llegaría a la ciudad a la mañana siguiente. Mañana, a esta hora, le dijo, yo te mandaré a un hombre de Benjamín, y tú le ungirás por jefe de mi pueblo. A la mañana siguiente, Samuel se dirigió a la puerta de la ciudad y desde allí comenzó a observar a todos los que pasaban. A medida que la gente entraba, Samuel se preguntaba cuál de los hombres sería el que buscaba. Uno de ellos llegaría a ser el primer rey de Israel, pero ¿cuál de ellos sería? De pronto sus ojos se detuvieron sobre uno de los jóvenes mejor parecidos que jamás hubiera visto. Todo un buen mozo, alto, simpático y fornido, sobresalía de entre la multitud como si hubiera nacido para ser líder. Mientras ese joven espléndido, que sobresalía de los hombros para arriba de todos los demás, se dirigía a Samuel, Dios le dijo al profeta, este es el hombre, este reinará sobre mi pueblo. Naturalmente, el joven, cuyo nombre era Saúl, no sabía nada de todo el asunto. De hecho, nunca antes había visto a Samuel. Durante los últimos 3 días había estado buscando las asnas perdidas de su padre, y en ese momento esas asnas eran todo lo que le preocupaba. Su siervo le había sugerido que quizás el profeta que vivía en esa ciudad podría decirles dónde se encontraban las asnas, y para eso había venido. ¿Está aquí el vidente?, preguntó Saúl. Soy yo el vidente, dijo Samuel. Por las asnas que hace 3 días perdiste, no te inquietes, han sido halladas. ¿Cómo sabe él acerca de las asnas de mi padre?, se preguntó Saúl. ¿Cómo se enteró de que fueron halladas? Porque, desde luego, en esos días no había telégrafos ni teléfonos. Entonces Samuel invitó a Saúl y a sus siervos a comer en su casa. Cuando entraron en el comedor, encontraron allí a unas 30 personas, y puedes imaginarte la sorpresa de Saúl cuando se le asignó a él y a su siervo el lugar de honor a la cabecera de la mesa. Y se sorprendió aún más cuando Samuel le dijo al cocinero que trajera la porción especial de alimento que había reservado para esa ocasión y la colocara delante de Saúl. Todos los que estaban en el comedor deben haberse preguntado por qué se trataba con tanta deferencia a ese forastero. Algunos quizás hayan pensado que era porque se trataba de un extraño que acababa de llegar a la ciudad, o tal vez porque estaba emparentado con Samuel. Samuel no dio ninguna explicación, dejó que pensaran lo que quisieran. Algún día lo descubrirían. Esa noche Samuel y Saúl mantuvieron una larga conversación afuera, sobre la terraza de la casa del profeta. Luego se retiraron a dormir. A la mañana siguiente, el profeta acompañó a Saúl y a su siervo hasta las afueras de la ciudad para despedirlos. Al llegar allí, le susurró a Saúl, «Dile al mozo que pase delante de nosotros». El siervo obedeció.
Entonces Samuel destapó una pequeña vasija de aceite que había traído consigo y la derramó sobre la cabeza de Saúl. Después de eso lo besó y le dijo que había sido ungido para ser el capitán del pueblo del Señor. Cuando Saúl se separó de Samuel, le ocurrió algo. Dios le trocó el corazón en otro. Eso significa que todos sus pensamientos y planes fueron cambiados. Hasta ese momento él había pensado solamente en sí mismo. Ahora comenzó a pensar en otros y en lo que podía hacer por su pueblo y por su Dios. Samuel le dijo que cuando llegara cerca del sepulcro de Raquel, se encontraría con 2 hombres que le dirían que las asnas de su padre habían sido halladas. Luego, en la llanura de Tabor, se encontraría con 3 hombres. Uno llevaría 3 cabritos, otros 3 panes y otro una bota de vino. Estos le darían 2 panes. Entonces, cuando llegara al collado de Dios, se encontraría con un grupo de profetas cantando y profetizando, y él se uniría a ellos. Todo sucedió exactamente como Samuel lo había predicho, lo cual le dio a Saúl la seguridad de que todo lo demás que el profeta le había confiado era verdad. Entonces, unos días después, fue a Mizpa. Miles de personas se habían reunido en ese lugar, y Saúl supo que esa sería la ocasión cuando Samuel lo presentaría como rey. Se atemorizó y se escondió entre el bagaje. Desde su escondrijo podía escuchar a Samuel dirigiéndose a los israelitas, recordándoles todo lo que Dios había hecho por ellos desde que los había sacado de Egipto. Luego oyó que echaban suertes para determinar la tribu de la cual provendría el nuevo rey. Quizás la suerte caería sobre la tribu de Judá o tal vez sobre la tribu de Simeón. Si así ocurría, él se libraría. Pero no, la suerte cayó sobre la tribu de Benjamín, su tribu. Luego se echaron suertes entre las familias de Benjamín y entonces entre los miembros de la familia de Cis. Finalmente se llamó su nombre. Saúl, Saúl, gritaron sus amigos, pero él no contestó. El gran momento de su vida había llegado y no estaba listo para él. En cambio, estaba escondido detrás de un montón de frazadas o de una pila de cacharros o tal vez de un fardo de heno. Por fin lo encontraron allá en su escondrijo. Conducido a la presencia de Samuel por un grupo de personas muy excitadas, Saúl miró a la multitud en el momento en que el profeta decía: «Aquí tenéis al elegido de Jehová, no hay entre todos otro como él». Con gusto, Saúl se hubiera escapado y hubiera vuelto a su granja o huido a cualquier parte, pero no podía hacerlo. De repente se oyó una gran ovación. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Bueno, mis niños, ahora los invito a cerrar sus ojitos para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu bendito nombre. Señor, te damos gracias por otro día más que tú nos regalas. Padre, pido que tú puedas bendecir y cuidar a nuestros niñitos y a sus familias en este día. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis niños, los espero mañana para escuchar nuestra siguiente historia. Pórtense muy bien y sean muy obedientes con mami y papi. ¡Hasta mañana! Estuvo increíble la historia, ¿verdad? ¡Sí! Si a ti también te gustó, sintoniza el Club Infantil por Radio Joven Adventista. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!